Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Nueva Humanidad Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema del que casi no se habla, pero que millones de personas han vivido en silencio. El duelo por la pérdida de un animal. Para ello tenemos una invitada muy especial, ella es Laura Vidal, autora bestseller con más de 200.000 libros vendidos, formadora, terapeuta y una de las mayores referentes en el duelo animal en el mundo de habla hispana. Además está formada en veterinaria, psicología y especializada en tanatología y acompañamiento del duelo. Es CEO también de Huella Emocional, un proyecto pionero dedicado al acompañamiento del duelo animal. Es también presidenta de la primera Asociación Española del Duelo Animal legalizada en España, desde donde impulsa la visibilidad social en este tipo de duelo que se habla tan poco. Y lo vamos a hacer con Laura Vidal, que su historia nace del dolor, pero también de una transformación, y hoy nos acompaña para ayudarnos a entender este proceso tan profundo que ha vivido ella en su propia piel. Laura, bienvenida a Nueva Humanidad. Muchas gracias, es un placer y un honor estar aquí. Para mí también tocar este tema que no hemos tocado nunca. Hemos hablado de animales de compañía en diferentes áreas, pero no del duelo. Es que el duelo es un tema que nos da miedo. Muy invisible, ¿eh? Sí, sí, nos cuesta, nos da miedo, pero también es parte de la vida. Para quien no te conoce todavía, Laura, ¿cómo empezó tu camino personal y profesional en el mundo del duelo animal? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues empezó de mis propias pérdidas. Yo compartía mi vida con dos perrijos, como yo los llamo. ¿Perro-hijos? Perrijos, sí, para mí eran mis perros, pero eran casi como si fueran mis hijos. Yo empecé con mi primer perro cuando me independicé. Siempre digo que mi familia empezó con él. Luego fui a vivir a Italia, allí adopté a una perrita y los tres juntos, bueno, pues formamos para mí una familia, ¿no? Mi familia multiespecie, como yo la llamaba. Y bueno, cuando ellos fallecieron, como estábamos hablando, el duelo es parte de la vida y no se puede escapar de él. Yo no quería ni oír hablar de que algún día mis animales no iban a estar físicamente. Era un tema tabú para ti, ¿eh? Súper tabú, súper. A mí la gente me decía, madre mía, tal y como tú estás con tus animales, el día que les pase algo. Y yo decía, el día que les pase algo me voy a morir yo también. Así que no me interesa Esto ni pensarlo. Lo dicen muchas personas, Laura. Porque es que no te puedes imaginar la vida sin ellos. Yo siento, ¿no? Pero fíjate que aún no queriendo hablar del tema, el tema llegó, como suele pasar. Falleció primero mi perrijo, al año siguiente mi perrija, y entré lo que para mí fue un proceso de duelo durísimo. ¿Y qué es lo que noté? Noté que mucha gente de mi entorno no lo comprendía. Para ellos era casi una anécdota. Oye, pues si estás tan mal, cómprate otro. No puede ser que estés tan mal si solo es un perro, ¿no? Y bueno, intenté buscar algo que me ayudara, fui a ver libros escritos en español sobre el tema del duelo por animales y me encontré con que no había ninguno. Fui a buscar a alguien que fuera especialista en el duelo animal y me encontré con que no había nadie en el mundo hispanohablante. Así que escribí mi primer libro, Espérame en el arcoíris, mientras yo misma estaba viviendo el duelo por mis animales. En un primer momento no pensé en publicarlo. Apareció el famoso síndrome del impostor y dije, wow. Las resistencias, ¿eh? Sí, es que yo no soy nadie para escribir un libro, fíjate. Pero bueno, siempre digo que la vida tiene sus propios planes. Solo 6 meses después de haberlo terminado, adoptamos un nuevo miembro de la familia, un nuevo peludito. Este peludito partió a los 2 meses por un accidente. Otra cosa, ¿no?, que nunca nos imaginamos, parece que todos los animales tienen que morir de viejos y como las personas, ¿no? A veces mueren pequeños, a veces hay accidentes. En este accidente perdí a mi peludo y perdí también al bebé humano que estaba esperando en ese momento, y esto fue el empujón que me faltaba para publicar mi primer libro. La pérdida fue doble. Fue doble. ¿Tu bebé? ¿Esperabas, no? ¿Con cuántos meses? Sí, con 3 meses. Wow. Y mi perrito, al final, mi perro tuvo un accidente delante mía y nunca me lo pudieron decir 100%, pero seguramente de la impresión, del shock que me llevé, pues un par de días después el corazón de mi bebé se paró. Y como te digo, bueno, tuve que entrar en el hospital, someterme a un legrado, y cuando salí de allí, cogí el libro que yo misma había escrito hacía unos meses, lo empecé a leer y dije, ostras, me ayuda un poco. Fue algo muy raro, ¿no? Porque es como mi pasado yo me estaba hablando a mi futuro. Tú, además. Sí, hacía unos meses. Y ahí fue cuando dije, mira, si puedo ayudar a una simple persona que esté pasando por esto, yo lo voy a publicar, voy a tirar para adelante con esto.
Y bueno, cuál es mi sorpresa, que ahora el libro es un bestseller, está traducido a 7 idiomas y resulta que no era yo un bicho raro, sino que había mucha gente que estaba sufriendo. Y miles y miles de ejemplares hemos dicho. Sí. Más de 200.000 ejemplares vendidos, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, no, Pues mira, yo creía que yo era la única que lo estaba pasando tan mal por sus animales y resulta que somos muchos. Qué historia tan profunda, ¿no, Laura? Sí. Y tenía que ser así para que comenzaras tú a pertenecer en todas estas asociaciones que perteneces, ¿no? A gestionar todas estas... Sí, además fíjate que, claro, viví 4 pérdidas en menos de un año, mi perro, mi perra, el nuevo perrito y el bebé, y cada una fue diferente a las otras. Una fue por la vejez, otra fue por una enfermedad, otra fue por un accidente. Cuando empecé a acompañar a personas en duelo, me di cuenta de que los entendía muy bien, porque había vivido todos más o menos, ¿no? Todos los tipos de duelo, un duelo doble también, había vivido como muchos tipos de duelo diferente, lo que yo creo que me permitió conectar muy bien con mis dolientes y poder acompañarles. Fueron claras señales en tu vida, ¿no? Tener que esas 4 pérdidas en un tiempo muy limitado, Laura. Sí, yo lo que siento realmente, sí, es que la vida... El universo. Me iba hablando, me iba hablando. Además, fíjate, cuando yo publiqué el libro, yo no había escrito en mi vida, ni de pequeña un diario, y todo se me fue poniendo delante. De repente aparecía la persona que me iba a hacer la portada, de repente es como que, ¿no? A veces estás perdido en la vida con muchos caminos y de repente un camino se iluminó y todo se fue dando, todo fue llegando. Qué lindo. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Por donde has llegado y espero que llegues mucho, mucho más lejos. Gracias. Porque es necesario para la humanidad. Los perros están cogiendo otra forma, ¿no? de ver y de percibir el mundo, las personas. Totalmente, yo creo que cada vez hay más familias, como decíamos, multiespecie. Cada vez me encuentro con más personas que en sus animales tienen un apoyo emocional tremendo. Además, también creo que esos animales llegan a la vida de esas personas por una razón en particular, en un momento determinado de su vida, y les acompañan durante unos años que muchas personas afrontan grandes retos, separaciones, divorcio, enfermedades, y su animal es un pilar en su vida. Y además creo que también, no sé si estás de acuerdo, Laura, que se eligen, ¿no? Entre animal y persona, o persona-animal. Totalmente, totalmente. Es como, yo creo que son almas que ya se conocen y se reconocen en cuerpos diferentes, y de ahí esa conexión que a veces la gente nos cuenta, es que con una mirada yo ya sabía lo que necesitaba mi animal, y mi animal conmigo, con una mirada ya sabía si estaba triste, si necesitaba salir a pasear, si lo que quería era quedarme en casa tranquilo. Es una conexión que es muy difícil. Hay una comunicación es invisible la comunicación, pero es mucha intuición, me imagino, que se te despierta el animal y a ti, o el animal ya la tiene despierta, se despierta a ti como persona, ¿no? Sí, sí, bueno, los animales son mucho más sensitivos que nosotros, sí, sí. Mucho más abiertos, y es increíble, ¿no? Porque ves a una persona que era súper mental, súper rígida, y de repente su animal le cambia la vida y esa persona empieza a conectar con la naturaleza, a conectar con otros animales. Por eso te decía, yo creo que es que tienen un propósito en nuestra vida también. Por eso caen en nuestras casas. Sí. Y por eso nos persiguen kilómetros y kilómetros, y hay muchos casos, ¿no? De perritos que han perseguido a su dueño haciendo muchos kilómetros y acabando de encontrar a su dueño. Sí, Esto un humano yo creo que no, pero un perro sí que lo puede hacer, y se ha hecho, y hay casos, ¿no? Documentados. Totalmente. De hecho hay un libro... En Estados Unidos hay uno, ¿no? Creo sí, que es muy sí, famoso. Y hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama De perros que saben que su dueño está camino a casa. Es que incluso perciben cosas antes que nosotros. Casos incluso que el animal empieza a tener comportamientos extraños y resulta que en la otra parte del mundo su dueño, que a lo mejor es militar y está en Afganistán, está falleciendo, ¿no? Está teniendo un accidente, y cómo esa conexión traspasa lo que conocemos como tiempo y espacio. Porque interesante. Hay que darle más importancia. Laura, el duelo por un animal muchas veces no es comprendido socialmente, pero ¿por qué crees que este tipo de dolor ha sido tan invisibilizado siempre? Yo creo porque creemos que hay duelos de primero y duelos de segunda. Muchas veces queremos encasillar el dolor de los demás. Te tiene que doler primero esto, luego esto, ¿no? Como una escalera.
Hay duelos históricamente más silenciados, el duelo gestacional, que yo también lo viví. Oye, pues puedes tener otro hijo, ¿no? Y es como, es que yo no quiero otro, yo quiero a este, ¿no? que he perdido. El duelo por suicidio también es un duelo muy invalidado, y luego estaría también el duelo animal. No nos damos cuenta que cada persona siente el dolor de una forma diferente. Yo puedo tener la muerte de mi animal como, bueno, pues algo que no sea una gran cosa para mí, o puede ser la crisis más grande que voy a pasar en mi vida. Y es respetable. Claro. Porque cada uno lo vive a su manera. Es que nadie te puede decir lo que te tiene que doler algo. Hay gente... Ni el tiempo tampoco, claro, ¿no, Laura? Ni el tiempo que tiene que durar ese duelo. También creemos que por ser animales en 3 o 4 días voy a estar bien, y la gente se sorprende cuando contacta a veces conmigo y me dice, es que llevo meses y me siento fatal, y es como, bueno, es que el duelo es un proceso largo, no es algo que pase rápidamente. Y que hay que respetar si alguien necesita mucho más tiempo para gestionar ese duelo que otras personas. Totalmente. ¿Qué va a, vamos a decir, influir en la dureza de un duelo? La proximidad de la convivencia, la satisfacción de la relación, es decir, cuanto más feliz me hiciera mi animal, cuanto más cerca esté de mí. Además, los animales están en nuestra rutina diaria, ¿no? Me levanto y los saco, antes de dormir los saco, o sea, estamos muy con ellos, ¿no? Y eso es lo que influye en un duelo, no la especie, no la sangre, sino otros factores que los animales muchas veces cumplen. Uf, qué sentido lo que estás diciendo. Desde tu experiencia como terapeuta, Laura, ¿es comparable el duelo por un animal que el duelo por una persona? Sí. ¿Es comparable? Es totalmente comparable. Como decíamos, nadie te puede decir lo que te tiene que doler. A veces llega gente a la consulta y nos dice, lo estoy pasando peor que con la muerte de X familiar. Y claro, esto no lo puedo decir a nadie, no lo puedo contar a nadie, porque socialmente está mal visto. Pero es que a lo mejor ese familiar, me lo voy a inventar, ¿no? Pero igual tenías una relación tensa con él, os veíais 4 veces al año, había mucha tensión o era un ser que no te aportaba grandes cosas. Con un animal puede pasar todo lo contrario. Entonces, como te decía, a mí lo que me va a influir en mi duelo es la satisfacción que yo tenía con esa relación, qué me aportaba, cuánto estaba en mi día a día. Y el vínculo que os unía. Claro. Como tú dices, no es una persona la veo 4 veces al año, aunque sea una persona familiar, no es el mismo vínculo que con mi perro, que estoy cada día, que le doy de comer, que lo saco 2 o 3 veces al día, ¿no? Además, que le doy cariño, que me da cariño. Claro, y que me da amor incondicional, algo que en los humanos es muy difícil, ¿no? Yo te quiero con condiciones, que me trates bien, que hagas esto, que muchas veces que hagas lo que yo quiera, ¿no? Que hagas. En los animales no hay chantaje emocional. No hay, no hay ni relaciones tóxicas tampoco. Ni tóxicas tampoco. Entonces, claro, por ejemplo, yo he acompañado un caso de una mujer que ella adoptó a su animal, a la semana de adoptarla le diagnostican un cáncer y a las 2 semanas le diagnostican el mismo cáncer a su perro que acababa de adoptar. ¿Qué dices? El mismo tipo de cáncer. Claro, esta mujer me decía, si yo me levantaba 30 veces a vomitar, mi perro era el único que se levantaba conmigo y me acompañaba hasta el aseo. Cuando yo no tenía fuerzas, yo miraba a mi perro, que con el mismo cáncer que yo se levantaba, quería salir, y es lo que me daba fuerzas. Pero no solo eso, es que el marido de esta persona acabó abandonándola durante la enfermedad y su perro estuvo ahí, desde el principio hasta el final. Ahí podemos ver. Gracias. Wow, Laura, qué caso, ¿eh? Ahí podemos ver ese amor incondicional que decimos. Wow. Claro, cuando esta persona perdió a su perro, necesitó ayuda, necesitó que alguien la escuchara, y para ella fue una pérdida tremenda. El marido abandona, pero el perro, sin embargo, continúa día a día con ella, con su enfermedad. Que él también estaba enfermo, sí, claro, con la misma enfermedad, con el mismo cáncer. Y que finalmente los dos se recuperan, tiene una vida larga el perrito, pero claro, cuando fallece, como te digo, era un apoyo emocional para ella. Dice, qué importancia están teniendo los animales de compañía actualmente en nuestras vidas, en este siglo. Los estamos descubriendo. Es que yo creo que antes el perro estaba fuera para ladrar si venía un ladrón, y no le dábamos esa oportunidad de conectar con ellos, ¿no? Era como, él está ahí fuera, hace su vida, la familia estaba dentro, hacía la suya, y no descubríamos a esos seres tan maravillosos que son los animales. Y esto ha ido cambiando y tiene que ir cambiando mucho más, tratar al perro como lo que se merece, ¿no? Sí, sí, al final ya no son herramientas, yo creo, la gran mayoría de nosotros ya no lo tenemos para que cuide al ganado, ¿no? Este tipo de cosas, sino que los tenemos por la satisfacción, por el amor y por todas las cosas bonitas que nos dan. ¿Cuántas personas están solas viviendo, ¿no? Y sin embargo tienen un perrito y fíjate la compañía que les hace y las ayuda, ¿no?
y les alarga la vida también. Se ha demostrado que las personas mayores que conviven con un animal tienen una vida más larga que las que no, porque al final el animal... ¿Hay un estudio? Sí, al final el animal les obliga a salir, a pasear, a sociabilizar, ¿no? Esa sensación de soledad se hace mucho más pequeño, al final tienen como una misión, tengo que cuidarlo, tengo que darle de comer, tengo que pasearlo. Nosotros acompañamos a muchas personas mayores en sus duelos, porque cuando pierden a su animal es que se quedan completamente solas, es que sienten que su vida no tiene sentido. Wow. ¿Y vuelven a tener otro perrito, otro animal de compañía? Sí, lo ideal es primero gestionar el duelo, elaborar el duelo y luego con el corazón, vamos a decir, ya un poco más limpio, entonces sí, volver a abrir el corazón a un nuevo animal. ¿Por qué no, no? Claro, es que al final hacen nuestra vida más bonita, por lo menos para mí me la hacen más bonita. Laura, eres fundadora de Huella Emocional y presidenta de la primera Asociación Española de Duelo Animal. ¿Qué impacto has visto en las personas que reciben acompañamiento? Bueno, un impacto brutal. Es completamente diferente vivir el duelo en soledad, además un duelo, como hemos dicho, invalidado, cuando hay personas que nos dicen, nos comentan, es que no tengo a nadie con quien hablar, es que nadie sabe que estoy mal, porque yo me pongo una careta y en el trabajo con mis amigos yo finjo que estoy mejor de lo que verdaderamente estoy. Y eso para el duelo, eso que crea una incongruencia dentro, ¿no? Y para el duelo es malísimo, porque lo que hace es enquistarlo, esconderlo y enquistarlo. Recibir un acompañamiento le da a las personas la oportunidad de hablar, sentirme validado, sentir que lo que estoy sintiendo es normal, ¿no? Que no soy un bicho raro, como decíamos, aparte de, por ejemplo, ayudarnos a elaborar la culpa, que es un sentimiento muy grande en el duelo animal. En tu último libro también, Laura, señalas desde el arco iris, que aquí lo estamos viendo, también lo vamos a ver en pantalla, un libro que lleva muy poquitos meses en el mercado, que ya por cierto está a la venta, lo puedes adquirir, Señales desde el arco iris, lo vamos a ver en pantalla. Hablas de posibilidad de señales después de la muerte. ¿Qué tipo de señales pueden experimentar las personas? Bueno, esto... ¿Muy sobrenaturales o muy...? Hay de todo. ¿Tú has visto de todo? He visto de las que yo llamo heavies, ¿no? o gores, que personas que me han mandado vídeos o fotos en las que sale su animal que ya ha fallecido, como una sombra, como reflejado en un cristal. Estas serían las heavies, ¿no? Las más llamativas, pero luego hay otras que son muy sutiles. Me parece escuchar sus pasos, me parece sentir su olor en algún momento, también señales a través de la luz, luces que parpadean, que se encienden y apagan solas, aparatos eléctricos, y luego también una serie de señales que pasan muy desapercibidas, que son las emocionales. Estoy fatal en el duelo con una culpa enorme y de repente siento una paz dentro de mí, un amor que yo sé que no es mío, sé que es como que me lo han puesto dentro, ¿no? Y eso también es una señal. Qué bonito. ¿Qué tipo de señales que nos llegan, no? Sí, muchas. Que nos transmiten, que nos dan. Muchas, y mucha gente no se da cuenta de que son señales. Yo ahora, ya después de muchos acompañamientos que llevo, yo empecé a acompañar siendo completamente física y mental, ¿eh? O sea, yo no creía en las señales, no. Yo todo lo que he estudiado es ciencia al final, ¿no? Y los científicos a veces pues la cabeza es un poquito cuadriculada, hay que abrir... ¿Y habías dejado la espiritualidad, le habías dejado de lado sí, la espiritualidad? Sí, es más, en las formaciones que yo he hecho de duelo, en muchas de ellas se decía, las personas sienten ciertas cosas y es algo creado por el cerebro, echan tanto de menos, sufren tanto que imaginan o inventan ciertas cosas. Hasta que yo me di cuenta, yo llevo más de 550 acompañamientos individuales y me di cuenta de que eran patrones, la gente me repetía una y otra vez las mismas cosas y ahí es cuando yo empecé a investigar un poco sobre la supervivencia después de la muerte. Como pasa con las ECMs, ¿no? Que se repiten de una misma forma muy concreta siempre, sí. Por lo tanto no puede ser invención. Y en culturas muy diferentes, porque gracias al mundo online, correcto, yo trabajo online, entonces a lo mejor estoy acompañando a una persona de Ecuador de 60 años y a una chica de 19 de Barcelona y me están contando exactamente lo mismo. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que hay algo más que no nos han contado. Son reales y les está pasando a muchas personas. Y esto está pasando, Laura, en los últimos años, más que hace 20 años atrás. Pues, si te digo la verdad, yo no lo sé. Lo único que sé es que en el tema de los animales... Hay como un auge de esta señal de los animales muy fuerte. Claro, en el tema de los animales, por ejemplo, es algo que no estaba estudiado. Entonces yo, para empezar a estudiarlo, tuve que ir a estudios de humanos.
y me pareció increíble la cantidad de personas que refieren haber tenido contacto con seres queridos fallecidos. O sea, un porcentaje de la población increíble, ¿no? Y cuando yo lo estudié dije, ostras, que esto existe. O sea, esto es más común de lo claro, habitual. Yo creo que hay mucho estigma todavía, la gente tiene vergüenza de contar ciertas cosas, ¿no? Cuando yo fui a publicar mi primer libro, que hablaba de la vida después de la muerte, que es Conmigo siempre, el que iba antes que este, la gente me decía, pero Laura, tú que eres una persona tan seria y tan respetada, ¿vas a hablar de estos temas? Como si fuera algo malo o algo que te bajara prestigio. Entonces yo creo que todavía hay mucho estigma y mucho tabú, y creo que hay muchas más personas que tienen estos contactos y que no lo cuentan por miedo. Pero ya tenemos también muchos médicos, Laura, tú lo sabes, en España, por ejemplo, ¿no? Que están hablando de una forma súper abierta de las ECMs, de vida después de la muerte, y no pasa nada, y la gente se está abriendo, y está saliendo mucha más gente que ha tenido ECMs, que lo tenían en silencio, por miedo, por tabú, porque no le tacharan, ¿no?, de loco, ¿no? Sin embargo, ya lo están normalizando. Esto también hay que normalizarlo, que desde el cielo nos mandan señales. Totalmente. Y que puede haber esa comunicación animal entre fallecido animal y la persona. Totalmente, e incluso entre fallecido animal y animal. Muchas personas no viven ellas directamente la señal, sino los otros animales que viven en la casa. Entonces de repente ves a tu perro jugando, moviendo el rabo a la nada, ¿no? O al gato mirando fijamente, y la persona dice, ostras, ¿qué está pasando? Y es que ellos también lo perciben, ellos también reciben esas señales. Pero sí, yo creo que lo que no se habla no existe. Por eso cuando yo fui a buscar del duelo animal hace años, ¿no?, cuando lo viví, no existía nada, no había nada. Entonces lo que no se habla es como que no existe. Tenemos que llevar luz a estos temas para que más personas sepan reconocer las señales y se atrevan también a contarlas. Vosotros estás haciendo una labor enorme con tus libros publicados, siendo presidenta, ¿no?, de estas dos fundaciones y asociaciones, ¿no? La labor que estás haciendo, estás despertando al mundo entero, ¿eh? Que aquí estoy y esto existe, ¿no? Pues para mí de verdad es un honor hacerlo, porque sé lo que es estar al otro lado, sé lo que es. Yo, por ejemplo, cuando perdí a mis primeros perrijos, que te comentaba, pues yo no supe reconocer las señales, no supe reconocer que ellos comunicaban conmigo, no me di cuenta, y ahora, cuando he tenido otras pérdidas, he estado mucho más atenta, he podido percibir mucho más. Imagínate si todos nos ponemos más atención, ¿no?, a eso. Sí. Mencionas también el concepto de simulpatía. ¿Podrías explicar lo que es y cómo se manifiesta? Simulpatía. Sí, es una palabra que no se escucha mucho. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo este concepto, ¿no?, porque muchas personas me contaban y me decían, mira Laura, es que justo cuando mi animal murió, yo lo sentí. Antes lo hablábamos al revés, ¿no?, de ese perro, sí, que hace comportamientos extraños. Al final, la simulpatía nos habla de una conexión que no podemos explicar a día de hoy y que traspasa el tiempo y el espacio, claro, pero que existe y que es real, porque yo siempre digo que no lo entendamos no significa que no esté pasando, ¿no? Y claro, había personas que me decían, tengo un caso que es el que cuento en el libro, de una mujer que de repente sufrió un ataque una noche, estaba en casa de sus padres, se tuvo que tirar al suelo, cogerse la cabeza con las manos porque tenía un dolor tremendo. Resulta que a 70 kilómetros de distancia unos ladrones habían entrado a su casa y estaban matando a su perro a golpes, ¿no? Wow. Entonces ella acabó ingresada en el hospital haciéndole un montón de pruebas que todas salieron bien, y ella durante años se preguntaba, ¿qué ha pasado? Bueno, pues este concepto está estudiado por un doctor americano, está estudiado también por su propia experiencia. Él notó que se ahogaba, que se estaba atragantando, cuando en la otra parte de Estados Unidos estaba falleciendo su padre por un desgarro en la laringe. Entonces, bueno, es increíble cómo hay conexiones, como decíamos, que yo creo que son tan profundas que nos conectan a esa intuición, a esa conexión que sabemos que hay y que pueden hacer que una persona sienta cuando su animal está falleciendo en el veterinario o en otro sitio a mucha distancia. Pues indagamos más en ese punto porque es muy interesante, ¿eh? Se puede averiguar mucho más y podemos conocer cada vez más. Claro, es lo que pasa también en las experiencias cercanas a la muerte. La persona fallece, pero de repente está en su casa y está viendo lo que hace su familia o está viendo lo que hace su madre, ¿no? Entonces hay ahí algo a nivel energético que no sabemos muy bien cómo explicar, pero que está pasando, ¿no? Y que podemos ver tantos casos en humanos, que como tú decías, ahora ya cada vez más doctores y más gente los está registrando, pero esto también ocurre con los animales. Es importantísimo lo que estás diciendo, lo que estás aportando, Laura, hoy aquí en Nueva Humanidad. Te agradecemos mucho, ¿verdad?, que nos aportes tantas perlas de esa sabiduría que además la has vivido tú y lo estás viviendo tú día a día, porque formas parte de ello.
Al final yo creo que acompañando a las personas Que es no como... es de estudio, esto no, Claro. lo tuyo no viene de estudio ni de publicar libros, es de una experiencia práctica y diaria Acompañar a en tu las vida personas, cotidiana. sí, es lo que más te enseña. Yo siempre digo, he hecho muchísimas formaciones sobre duelo, sobre coach de duelo, acompañamiento en humanos, todo este tema, pero donde de verdad tú aprendes es acompañando a las personas, que te enseñan mucho más a mí que yo a ellas muchas veces. Laura, también tuviste un cambio de visión, de escéptica, a abrirte más a ese mundo espiritual. ¿Qué fue ese clic? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde tú Pues, ya le das más importancia, más visibilidad al mundo espiritual? Pues por suerte, gracias a mi mente científica, que a veces es un lastre y otras veces me ayuda mucho, cuando yo empecé a ver que las personas me contaban estas señales y me contaban estos patrones, fue cuando yo dije, ostras, ¿y si empiezo a registrar un poco estas cosas? Que no les estoy haciendo mucho caso porque me han enseñado donde he estudiado que esto se lo inventan las personas, ¿no? El cerebro un poco y tal. Y ahí es cuando yo empecé a detectar patrones. Al detectar esos patrones me pudo más mi curiosidad de querer saber verdaderamente qué pasaba que el escepticismo. Y ahí es cuando yo comienzo a estudiar muchas investigaciones en humanos, todas, porque en animales no hay. No sé, la doctora Evin Eleaser, por ejemplo, que ya estudió durante 30 años el contacto subjetivo con un difunto, se llama. El doctor Brian Weiss, vidas pasadas. Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Todos, todos. Y al final estudiando, me reuní también con personas de aquí de España, médicos, psicólogos que hablan de estos temas, entre ellos Joaquín Cámara, que es una persona maravillosa, y con todo esto fui armando un puzzle que a mí lo que más me sorprendió es que encajaba perfectamente. Yo creía, bueno, esto va a ser, por ejemplo, comunicadoras animales, también mediums, también me reuní con esta gente, yo decía, bueno, esto cada uno tendrá su visión. No, encajaba a la perfección entre ellos y además encajaba con todo lo que las personas me contaban, con todo lo que yo veía día a día en mi trabajo. Y ahí es cuando empiezas, ¿no? O yo empecé a abrir la mente y cuando abres la mente es que es maravilloso, porque cosas que antes no veías te llegan con una claridad increíble. ¿Y no entró en ti ninguna duda de posibles compañeros, colegas tuyos que están más en la parte científica que la espiritual, que te pusieran una X o...? No, ¿No? ninguna duda. Que estabas segura, ¿eh? Estaba segura al 100%, porque al final, claro, llevo muchos años acompañando, veo muchas historias, esto me ha ayudado a abrir la mente, y al abrir la mente, ¿qué me ha pasado? Que yo también he vivido mis propias señales, que yo también he vivido mis propias cosas. Fíjate, simplemente, la historia que te contaba de la mujer que enfermó de cáncer y su perrito también, veo tantas historias de este tipo. Es que llegó mi perro a mi vida y al mes me quedé viuda. Es que llegó mi gatito a mi vida y a las 2 semanas caí en una depresión. Que incluso ahí te das cuenta que hay patrones y que los animales llegan a nuestra vida por una razón. Entonces empiezas a ver la vida de otra forma, como que aquí no estamos a lo loco y cada uno a su rollo. Que la vida en sí todo es una sincronía muy exacta, ¿no? Demasiado exacta. Es una sincronía maravillosa que mueve los hilos justos bueno, y que cuando miras así lo ves. Es decir, que Laura, en cierta manera, está todo como orquestado. Para mí, por sí. la fuente, la divinidad, llámalo como quieras llamarlo, ¿no? Por Dios, ahí está como todo muy orquestado y ocurre lo que tiene que ocurrir y en el momento y el animal concreto, ¿no? Sí, y también se van como se tienen que ir y en el momento que se tienen que ir. Esto nos cuesta un montón más aceptarlo, porque cuando tú le dices a alguien, tu animal ha llegado a tu vida por una razón, tenía que ser él, sí, 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 sí. Cuando le dices, se ha ido cuando se tenía que ir, entonces no nos gusta. Ahí hay resistencias. Vale. Pero incluso en la forma en la que se van, tú luego te das cuenta que hay un aprendizaje para la persona que es increíble, impresionante. La persona que es incapaz de soltar el control, que es una mamá helicóptero, yo lo llamo, o papá helicóptero con su animal, que está todo el rato encima, un peligro, esto no, el perro no sale a pasear por si le pasa algo, no, tal, y de repente esa persona sufre su animal un accidente tan rocambolesco y tan extraño que esa persona tiene que enfrentarse a esa necesidad de control, ¿no? Por ejemplo, y tiene que aceptar el soltar y el que la vida trae otros planes. Entonces ahí te das cuenta hasta qué punto es como que todo tiene un aprendizaje para mí. Que lo digas tú, Laura, me merecen mis respetos, ¿eh? De dónde vienes, ¿no? Y que puedas asegurar y confirmar esto. Yo ya te digo, ninguna duda. Creo que al final, cuando tiras esa barrera o cuando eres capaz de abrir esa puerta, empiezas a ver con mucha más claridad.
hay muchas cosas que nos pasan desde el punto de vista físico que no tienen ningún sentido, ¿no? En mi caso, te hablo en mi caso, ¿qué sentido tiene que llegue un animal a mi vida y esté solo 2 meses, ¿no? Además, un animal que venía de un cazador, de haber sido muy maltratado, y de repente llega a mi casa entre algodones, como hablábamos, ¿no? Y sufre un accidente. ¿Qué sentido tiene que tengas un bebé dentro que no pueda llegar a nacer, ¿no? Para mí, desde el punto de vista físico, no tiene ningún sentido. Cuando eres capaz de ver un paso más atrás, o por lo menos así ha sido en mi caso personal, y ver que todo al final te llevaba a un para qué, ¿no? ¿Para qué? No es simplemente para sufrir, porque yo en ese momento pensaba, bueno, ¿quién me está castigando? ¿Quién me está haciendo esto? Sí, la palabra porque hay que quitarle y hay que decir para qué. No por qué, sino para qué. Yo siento que sí. Y muchas veces el para qué es para dar al mundo, para ayudar a los demás, para aprender. Y yo honro muchísimo a mi peludo, se llamaba Oreo, este perrito que falleció a los 2 meses, y a mi bebé, porque para mí ellos me cambiaron la vida. O sea, fueron mis maestros. Yo todo lo que hago, estoy aquí hoy contigo gracias a ellos. Oh, qué bonito, Laura. Laura, para alguien que está atravesando ahora mismo la pérdida de su animal, ¿qué mensaje o consejo darías desde el corazón? Pues lo primero que le diría es que no es un adiós, es un hasta pronto. Sí, que los animales tienen una misión en nuestra vida, que se pregunte, ¿qué puedo aprender yo del tiempo que ha pasado mi animal en mi vida? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Y qué puedo aplicar? Muchas veces los animales me enseñan a vivir el presente, pero yo ahora mismo estoy viviendo en el pasado. Me enseña a ser agradecido, pero yo ahora mismo no puedo ver, ¿no? nada bueno en la vida. Entonces, ¿qué me ha enseñado mi animal? ¿Cómo puedo yo quedarme eso y ponerlo en práctica y abrir el corazón? Porque ellos siempre se comunican con sus familias. Al final, todos los mensajes son: quiero que estés bien, gracias por la vida que me has dado, nos volveremos a ver. Es decir, que igual que los humanos, tenemos que funcionar desde el corazón. Sí, sí, completamente. Es el motor, el GPS más auténtico, ¿no? Y más real. Sí, y el amor al final es lo que nos une. A veces creemos que Corazón, el duelo... amor, sí, sí. Claro, a veces pensamos que el duelo es lo que me une a mi animal, pero en realidad es el amor lo que me une a él. Lo que se te despierta, ¿no? Lo que genera esa pérdida que despierta en ti, en tu corazón, en tu emoción. Sí, totalmente. Laura, Señales desde el Arcoiris ya está a la venta Sí. en muchas librerías. Espero que también que sea un bestseller. Muchas gracias. Que ya lo está siendo, y que tengas mucho éxito y sigas escribiendo mucho más. No sé si quieres aportar alguna cosita más que sea de interés antes de finalizar, que sientas decirlo, comunicarlo. Lo más importante que le diría a las personas que nos estén oyendo es que no se avergüencen por sufrir por la muerte de su animal. Creo que eso habla de la calidad humana que tienen las personas. Que no se avergüencen de llorarlo, y que si necesitan ayuda, ahora sí, hay mucha bibliografía, muchos libros, muchas personas cada vez más que acompañan el duelo animal, así que no se nieguen esa ayuda y que confíen que volverán a sonreír después de la tormenta del duelo. Aquí van a aparecer tus redes sociales, tu página web también abajo, por si quieren contactar contigo. Así que gracias por compartir tu historia, tu conocimiento y, sobre todo, Laura, tu sensibilidad que nos has mostrado hoy aquí. Muchas gracias. Te has abierto mucho, las compartir conmigo y con toda la audiencia que nos está viendo ahora mismo. Gracias, ha sido un placer y un honor estar aquí. Seguiremos hablando de este tema, porque seguirás investigando, lo sé, y podrás aportar siempre más cosas nuevas y nuevos libros. Eso espero, eso espero. Toco madera, porque la verdad es que escribir creo que sana a la persona que escribe y sana a la persona que lo lee también. Pues desde Nueva Humanidad te aconsejamos el último libro publicado por Laura Vidal, Señales desde el Arcoiris, un libro precioso que nos va a dejar indiferente. Lo podéis encontrar en librerías, ya está, y como no, también en plataformas a través de internet. Lo podéis conseguir de una forma muy sencilla y económica, que no es nada caro. Laura, muchísimas gracias de nuevo. A vosotros por la oportunidad. Amigos, espero que os haya llegado este mensaje con tanta sensibilidad como lo hemos tocado y como lo ha desarrollado Laura Vidal, una gran experta en la materia, como hemos dicho al principio, y que la podáis seguir en redes sociales y poder seguir descubriendo mucho más y más el mundo animal del duelo. Un abrazo, dale like al vídeo si lo sentís y compartirlo también, por supuesto, para que llegue a más personas, que estos animales cada vez va más y están en más hogares haciendo esa compañía y esa gran labor que hemos dicho que hacen, ¿no? Gracias y un fuerte abrazo a todos. Chao.